Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Hoy venimos a presentarles nuestro proyecto de investigación titulado Literatura de Ciencia Ficción para mejorar la comprensión lectora y fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes de CEPLEC 1 de la Universidad Minuto de Dios. Mi nombre es Sandy Natalia Fishburne. Un cordial saludo para todos, mi nombre es Sandy Navarrete. Bien, a partir de la ciencia nace la ciencia ficción, que es aquella que logra revitalizar la imaginación. También condensa la racionalidad, la sensibilidad, la lucidez y la afectividad de las personas. Pero también es un saber con el que nuestro ser confabula sobre su propia situación de mundo. Esto quiere decir con las utopías, sueños, anhelos, pero también con esta parte distópica que es las incertidumbres y los miedos que tenemos todos los seres humanos. Y claro, por supuesto que significa lo oculto que hay allí, ¿no? En nuestro subconsciente, ¿no? Y también lo que es inexplicable para nosotros, aquellos fenómenos que se dan y que de una u otra manera siempre nos están cuestionando constantemente. A partir de la ciencia ficción nace la literatura de ciencia ficción, que en su momento les explicaremos el corpus literario que utilizamos para este proyecto. Pero también hay un recurso muy importante para darle llegar hasta este pensamiento crítico que se quiere generar en nuestros estudiantes, y es que este recurso va a generar, va a dar ese sentido de ampliación de la experiencia humana, es decir, va a dar, ¿no? Nos va a permitir encontrar ese mensaje que está encriptado, este mensaje o esta crítica que hace de fondo el escritor, ¿no? Pero también la metáfora, como es bien conocida por ser una figura retórica, da esa relación de semejanza entre el elemento a describir, ¿sí? La palabra seleccionada para expresarla. Bien, en cuanto a la literatura de ciencia ficción, pues claro, esta incorpora lo que se está dando en el momento desde la ciencia, ¿sí? Es decir, trata de darnos a conocer aquellos instrumentos, avances que se están generando en la actualidad, y para ello la ciencia ficción utiliza dos parámetros. El primero de ellos es la ciencia ficción dura, que como ustedes aquí pueden apreciar o leer, ayuda a entender, a comprender cómo están construidas las cosas, es decir, esos procesos que se tienen que realizar para crear aquellos instrumentos, máquinas. Entre ellas hay obras de Julio Verne que se aborda la ciencia ficción dura. Por otro lado tenemos la ciencia ficción blanda, que son esas consecuencias y efectos de los inventos y conocimientos tecnocientíficos, y que de una u otra manera hay en escritores, que inclusive hay escritores desde este campo científico, hay escritores que son científicos, valga la redundancia, y escriben acerca desde su propio campo, las incertidumbres que les genera muchos de los avances que se han desarrollado en los últimos tiempos, entre otras, ¿no? Y a partir de ello, pues entonces se empiezan a generar ciertas críticas acerca de estos nuevos inventos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Entonces, esto quiere decir que la ciencia ficción blanda nos va a permitir comprender cuáles son esas ventajas y desventajas inclusive desde el aparato telefónico que nosotros tenemos, ¿no? Y tener como esa mirada siempre reflexiva y crítica, ¿no? Entonces podríamos decir que la literatura de ciencia ficción también es una forma de resistencia, ¿no? Y que la cual nos va a permitir, pues, ¿no? Estar constantemente generando reflexiones y yéndonos hacia ese campo o dimensión crítica y ontológica, por supuesto. Bien, ahora vamos a abordar un poco los autores más representativos de la literatura de ciencia ficción, y aquí me detengo para darle el espacio que se merece la creadora de la literatura de ciencia ficción, quien es Mary Shelley. Ella, pues a través de su creación uno de los personajes más famosos fue Frankenstein, y a partir de ¿no? Ha tenido otras versiones, pero Mary Shelley fue gracias a Mary Shelley que
que se dio el campo de la literatura de ciencia ficción, porque ella de una u otra manera, pues en su época, la ciencia ficción, por decirlo así, estaba ganando campo, ¿no? Y ella estaba asistiendo a unas conferencias en ese tiempo de los desarrollos que se estaban haciendo de la electricidad. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y para el año 1926 está el escritor Hugo Gernsback, quien también en su momento hace que la ciencia ficción tenga una mayor relevancia o importancia por aquella época, ¿no? Porque de una u otra manera la ciencia ficción, la literatura de ciencia ficción y la ciencia ficción, valga la redundancia, ha sido muy crítica y cuestionada porque se cree que solo se queda en el plano de lo fantasioso, pero si profundizamos en este tema, la verdad es que encontramos que no es así. Bien, ahora hay otros autores representativos dentro de este género, que es Wells, Stanislaw Lem y Thomas Disch, uno de los más reconocidos. Pero también están, seguramente ustedes ya conocen a George Orwell. Una de sus obras más reconocidas pues es 1984, que tiene contenido un poco distópico. Úrsula K. Le Guin, otra escritora gringa, que también una de sus obras representativas es la de Desposeídos, y sí tiene otra forma, ¿no?, de darse, ya desde lo utópico. Arthur Clarke, obra titulada El fin de la infancia, que tiene como tema un poco lo distópico, ¿no? Y bueno, en el feminismo y la ciencia ficción tenemos a Suzette Haydn Elgin, que tiene una obra que ella creó titulada Lengua Materna, y Margaret Atwood, El cuento de la criada, para que lo tengan en cuenta. Y finalmente no podíamos desaprovechar la oportunidad para darles a conocer dos obras literarias desde la literatura de ciencia ficción colombiana, y la primera de ellas es Barranquilla 2132, con el escritor José Antonio Lizarazo, y por otro lado tenemos pues la obra titulada Tierra contra Futuro, de Luis Carlos Barragán Castro, para que ustedes la busquen, la indaguen y puedan leer y apreciar estas obras literarias de ciencia ficción. Bueno, y aquí pasamos al tema de los subgéneros de la ciencia ficción, que de una u otra manera James Cameron, el director de cine, uno de los más importantes, que fue creador de Avatar, de Titanic, entre otras famosas, nos presenta estas subcategorías para poder entender un poco mejor los contenidos que abarca la ciencia ficción, incluyendo la literatura, claro está. Entonces, por un lado tenemos la categoría del monstruo, ¿no? La segunda tiene que ver con los viajes en el tiempo. La tercera, que es una de las más conocidas, que ya hemos hablado al respecto, que es lo distópico, lo apocalíptico, ¿no? La cuarta, que tiene que ver con la vida alienígena. La quinta, pues tiene que ver con la robótica, y que se relaciona con la sexta, que es la inteligencia artificial. Y por último tenemos la conquista del espacio exterior. Bien, bueno, ya para entrar en materia en relación a los cuentos que se desarrolló durante las sesiones del proyecto, son 4. Bueno, el primer cuento que utilizamos, La llamada de Frederick Brown, en el que, bueno, es de ciencia ficción gringa, pues claro está por su autor, en el que usa el subgénero de distopía, en el que, bueno, la distopía tiene que ver con un futuro indeseable, un futuro totalitario, totalmente opuesto a la utopía, que la utopía es el futuro perfecto para la sociedad, en el que todo es ideal y perfecto para todos, y que pues tiene que ver en relación a la ciencia ficción y a los distintos subgéneros que hay. El segundo cuento que utilizamos fue En verdad os digo, de Juan José Arreola. Este cuento es latinoamericano, en el que pues se utilizan los subgéneros de viaje en el tiempo, y también es distópico. También está Los Reyes de la Arena, de George Martin, que también es de ciencia ficción gringa o de Estados Unidos, en el que se especializa o especifica el subgénero de monstruos distópicamente. Y por último utilizamos La caja cerebral, de Regina Kanyuan. Es un cuento de literatura china, en donde pues se resalta el subgénero de inteligencia artificial. Bien, bueno, ya para entrar en materia con lo que tienen que ver con la metáfora, que es ese conductoras, las interpretaciones de los cuentos. Y bueno, muchos autores, muchos filósofos, investigadores y demás
Dicen que la metáfora tiene que ver con llevar una parte a la otra, transportarla, transferirla, trasladarla. Digamos que también es como, bueno, algunos autores la definen como una transferencia, ¿no? De nombrar una cosa por el nombre de otra, en algo que tenga que tener algún tipo de relación. También dicen que una comparación para dar el significado de lo que realmente se quiere decir. Y también dicen que es una semejanza porque digamos que se aparta un poco de lo que es el lenguaje connotativo para transferirlo al lenguaje denotativo. El lenguaje connotativo tiene que ver con lo que es literal, con lo que es enciclopédicamente designado o significativo para esa referencia. Y lo denotativo ya tiene que ver con las inferencias que tiene que ver de esa palabra. Bueno, las metáforas se usan más que todo en el lenguaje poético, pero pues como lo hemos visto, también se puede usar en los distintos textos, en este caso en la literatura de ciencia ficción, en el que pues también hace una semejanza entre el elemento a describir la palabra relacionada para expresarla. La metáfora permite ampliar el sentido de la realidad del mundo, en el sentido de que nos ayuda a conocer lo desconocido o lo extraño a través de lo que nosotros conocemos en el mundo, a través de nuestras experiencias para darle esta interpretación a ese nuevo mundo que se está creando. La distinción entre la metáfora y la metonimia, que bueno, la metonimia tiene que ver con, ya no es como relacionar un objeto por el nombre de otro, sino que los dos objetos tienen que ser iguales para cambiarlo por una palabra. Por ejemplo, pedir la mano, ¿no? Entonces ahí ya pedir la mano ya se hace una referencia que, bueno, le va a pedir matrimonio. Cambio en la metáfora ya sea otros procesos, porque pues se designa el nombre de una cosa por el otra, pero tiene que tener semánticamente alguna relación o contigüidad. Bueno, algo también muy importante dentro de los procesos de lectura es identificar los distintos niveles de lectura, ¿no? En el que es lectura literal, lectura inferencial y lectura crítico intertextual, que ustedes poco a poco lo van colocando a medida que ustedes van leyendo en los textos. Pueden ser narrativos, científicos, académicos, entre otros. Estos tres tipos de niveles, que más adelante los vamos a profundizar un poco más, les ayuda a comprender más de lo que están leyendo y asimismo trasladar o ir encaminando esa comprensión de lectura a un pensamiento crítico, a un juicio de valor propio. Pero bueno, para ya entrar en detalle, la lectura literal tiene que ver con lo que está explícitamente en el texto, no lo que es evidente, lo que el autor narra en el texto, en el que podemos encontrar los lugares, las narraciones, el nombre de los personajes, entre otros. Este tipo de lectura se utiliza prácticamente en todos los tipos de texto, como pueden ser micronovela, cuentos, microcuentos, ensayos académicos, entre otros. Ya para pasar a la lectura inferencial, aquí el lector ya hace otro proceso ya de comprensión un poco más allá de lo literal, en el que puede evidenciar o leer la intención del autor, donde puede sacar las preguntas que le genera el texto, las inquietudes y demás, para ya, digamos, todo esto encaminarlo a la lectura crítica, en el que ya la lectura crítica ya tiene que ver con ese pensamiento propio, esos juicios de valores propios, en el que se rechaza o se acepta lo que el autor ha expresado. Y pues las preguntas que se sacaron en nivel inferencial nos ayudan a tener ese criterio propio. Pero pues también esto se debe argumentar desde distintas perspectivas. Lo intertextual tiene que ver con relacionar ese texto con otros tipos de textos, por ejemplo, puede ser cuentos, películas, canciones, en el que se halle como esa relación para tener una mejor perspectiva de lo que se quiere hablar y, digamos, de expandir ese pensamiento crítico. Así que, bueno, esto es todo por ahora. Muchísimas gracias por ver este video. Esperamos que haya quedado claro. Si no, lo pueden dejar en la casilla de los comentarios. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de las actividades. Pueden visitar nuestra página en Google Sites, donde van a encontrar más información sobre los cuentos. Hay distintas actividades para que comiencen a desarrollar ese pensamiento crítico y esa comprensión lectora.
a través de las metáforas, ¿no? Poco a poco vamos profundizando un poco más sobre estos temas, pero bueno, esta es un poco adentrándonos en este tema para que les quede muy, muy claro. Y no siendo más, nos vemos pronto y muchas gracias por vernos. Hasta luego.